Amigos televidentes del canal Zoom, les damos la más cordial bienvenida. Siempre para nosotros es muy grato la presencia de ustedes, el que nos permiten estar en sus diferentes espacios, en sus casas o a través del internet, en los programas del canal Zoom, el canal universitario. Le damos la bienvenida al profe Guillermo Bautista. Bienvenido, qué rico que está aquí con nosotros. Muchas gracias, igualmente para mí. Profe, las universidades se han metido en el tema del negocio y el mercadeo para promover sus programas. Es como si de alguna manera la educación se hubiera vuelto una forma industrial de producir títulos y profesionales. Y muchas personas han pensado que al entrar las TIC eso se va a facilitar, pero parece que la educación con las TIC es diferente a esa manera fácil de programar una educación industrializada. ¿Cómo ha visto este proceso en ese sentido? Bueno, cuando yo hablo de educación industrializada no me refiero tanto a los procesos que pueden haber seguido las instituciones universitarias respecto a cómo plantean el marketing o la presentación de sus programas, sino a cómo se plantea dentro de un aula pues las metodologías para que los que están ahí aprendan. Yo llamo que el modelo es industrializado sobre todo porque parece que con el proceso de que un profesor explique, incluso con la idea de que transmita una serie de contenidos, los demás que están ahí enfrente sin hacer absolutamente nada, solo abriendo la tapa de su cabeza, pues aprenden, ¿no? Esa es la visión industrializada que hemos tenido hace ya pues cientos de años, diría yo, ¿eh? Sí que es cierto que ahora ha entrado pues muy fuerte, como en toda la sociedad, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, y eso ha hecho, además del surgimiento de un modelo nuevo como es el de la formación a través de campus virtuales, una serie de herramientas que incluso nos permiten extender metodologías que hace un tiempo ya estaban planteadas, porque realmente no son metodologías nuevas, pero a través de las tecnologías se nos permiten que esas metodologías realmente extiendan las posibilidades didácticas que tenemos hoy día para enseñar y aprender. Y ahí está la clave, que contraponemos la educación tradicional, modelo industrializado, con lo que tenemos frente a nosotros, que es un mundo de posibilidades diferentes para hacer pues el aprendizaje una actividad motivadora, apasionante, rica y también incluso, por qué no decirlo, compleja para el profesor y para los estudiantes. Eso no quiere decir que sea menos atractiva. El que sea compleja pues es un reto para todos, ¿no? Claro. Pues bien, vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy. Él viene a hablarnos sobre principios y metodologías de aula abierta y conectada con apoyo de las TIC. Es una conferencia que ha organizado la Vicerrectoría Académica de Uniminuto. Bienvenidos. El profesor Guillermo Bautista es experto en educación abierta con apoyo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Precisamente viene de la Universidad Oberta de Cataluña, que lleva 20 años trabajando este modelo educativo. El profe Bautista es director del Máster de Formación del Profesorado en la Oberta de Cataluña, investigador del grupo Didactic Design de la Stockholm University de Suecia, director de la colección editorial Dosieres Didácticos y profesor en varias universidades. Precisamente el profe Bautista ha venido a Colombia, invitado por la Vicerrectoría Académica de Uniminuto, para hablar con los docentes de la universidad sobre las posibilidades de trabajo en el concepto de aula abierta y las formas en que esta metodología puede generar nuevos procesos de aprendizaje participativo de los estudiantes. El tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la educación, con las aulas abiertas, con las TIC. ¿Qué es una aula abierta? ¿En qué se diferencia ese concepto que tenemos? Hablamos del aula cerrada y nos imaginamos el salón. ¿Y cuál es esa oferta que ofrece el aula abierta? Bueno, el concepto de aula abierta está muy vinculado también
con la apertura del proceso de aprendizaje que se da a partir de las propuestas en un salón de clase. En la educación tradicional habitualmente se fundamenta en una clase magistral, en una serie de actividades, entrenamientos, ciertamente poca participación habitualmente del estudiante, y cuando se acaba ese momento de clase se extiende habitualmente con tareas que el profesor manda a los estudiantes para que hagan durante la semana. La concepción del aula abierta, yo creo que lo que hace es, si no rompe las paredes del salón, por lo menos les abre unas grandes ventanas para, por ejemplo, anular la frontera entre lo que es el aprendizaje formal y el aprendizaje no formal, porque hoy día, por ejemplo, con la extensión de las redes sociales, con la posibilidad de conectar con cualquier persona, con cualquier parte del mundo, los estudiantes tienen allá un entorno muy rico para aprender. Y eso podría ser utilizado por el profesor, y eso hace que el aula sea abierta, cuando el profesor está entendiendo que el aprendizaje trasciende de las 4 paredes del salón y aprovecha esas posibilidades de actividad, de participación que permiten las tecnologías para que el aprendizaje no acabe solamente en esa hora que tienes para tu curso, para tu materia, sino que la extiendes. Siempre con sentido común, evidentemente no estamos hablando de un profesor 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, sino el aprovechar, el que el proceso de aprendizaje no tenga solo lugar en el aula física es el motor, y que el profesor no sea el único proveedor de conocimiento, sino que a partir de lo que allí se propone, durante todo el tiempo el estudiante puede estar aprendiendo. Eso es a nivel general lo que se denomina aula abierta. La pregunta que me surge ahora es, estos cambios tecnológicos ha sido muy duro para los profesores adaptarse, entender cómo los pueden usar, pero también ocurre que hay profesores que hacen una serie de cambios y le cuesta trabajo adaptarse al estudiante, a los jóvenes, y uno supondría que el joven que está trabajando con las tecnologías, que las entiende mucho más fácil, pues no tuviera esta dificultad. ¿Por qué sucede este fenómeno? Bueno, eso está muy bien apuntado, y además es uno de los problemas con los que muchas veces se encuentran las instituciones que hacen un gran esfuerzo en formar al profesorado, en implantar entornos virtuales, en diseñar, hacer un buen diseño instruccional, un buen diseño didáctico de programas y cursos, y cuando ya está todo acabado se encuentra que tenemos al estudiante que hemos tenido durante 15 años, que ha pasado por un proceso de escolarización y luego ha llegado a la universidad siendo un estudiante pues reactivo a lo que le decía el profesor. Eso quiere decir que el estudiante también requiere, el profesor requiere un proceso de formación, pero el estudiante requiere un proceso de deseducación de lo que lleva en su mochila educativa de hace pues varios años, ¿no? Y entonces también debe entender y debe aprender a hacer aquello que le pedimos ahora. Le estamos pidiendo que sea proactivo, le estamos pidiendo que él busque, critique, reelabore información, estamos pidiéndole que trabaje colaborativamente con otros compañeros para aprender, que comparta, cuando eso no lo ha aprendido a hacer en los años anteriores. Por lo tanto, como profesor debemos formarnos nosotros y debemos entender que también es necesario poco a poco formarles también a ellos y cambiar el rol de estudiante que hemos creado nosotros durante los años anteriores. Bueno, una de las características que tiene nuestro programa es que llega a muchas regiones del país y hay muchos profesores, muchas personas relacionadas con la educación que nos ven. Y pienso que ahí sería interesante, bueno, decirles que en ese proceso de adaptación ellos tienen que buscar la manera de ir adaptando al estudiante. ¿Cómo lo vamos adaptando? Yo creo que puede ser un proceso paralelo. Siempre que me encuentro con un profesor que conoce poco herramientas tecnológicas y que habitualmente utiliza una metodología directiva o magistral en el proceso, siempre le recomiendo que busque
una isla en el océano que tiene delante. A veces es un océano oscuro porque lo desconoce, ni siquiera sabe en qué consiste. Y esa pequeña isla quiere decir pequeños pasos. En el tema, como en casi todo, en el tema de la integración de las TIC, siendo profesor no se puede ser ambicioso. Se tiene que aprender un proceso que nos sea útil, con el que nos identifiquemos, que sea adecuado para lo que queremos hacer, para el objetivo didáctico que nos hemos planteado, y lo probemos. Y cuando ya estamos seguros con ese pequeño proceso, lo hemos integrado a nuestras clases, que vayamos al siguiente paso, y así poco a poco, porque los cambios radicales en este sentido crean mucha inseguridad, crean también mucha insatisfacción, porque, por ejemplo, requieren mucho tiempo, no es algo sencillo el hacer el diseño didáctico, el aprender la herramienta que va mejor para aquello que queremos, y por lo tanto es una cuestión también de economía de escala y de esfuerzo, ¿no? El que, por ejemplo, los profesores de una misma institución o de un mismo departamento compartan aquello que están haciendo para no tener tanto trabajo. De hecho, muchas de las características de las herramientas que nos encontramos hoy día en Internet y que se utilizan para los procesos de enseñanza y aprendizaje es que está la parte de compartir aquellos recursos que nosotros vamos creando. Si nosotros generamos un vídeo con preguntas y respuestas que trata de un tema, eso lo podemos compartir y ese vídeo lo puede aprovechar otro profesor. Si eso se hace en comunidad, mi esfuerzo se está multiplicando por todos los miembros de esa comunidad. Esto antes solo se podía hacer a nivel de institución cerrada. Hoy con las posibilidades de Internet lo podemos hacer a nivel mundial. Con las nuevas tecnologías, el concepto de biblioteca se ha potencializado. Hoy se puede entrar a las bibliotecas virtuales de una infinidad de bibliotecas en el mundo. Para motivar al estudiante a explorarlas, el profe Bautista nos explica que hay que conectar aquello que tiene que aprender el estudiante con sus intereses, o hay que relacionarlo con un momento de práctica específico articulado con el tema que está estudiando. Muchas veces la segmentación del saber es algo artificial en la academia. Enseñamos la psicología, la economía, cualquier carrera, a partir de cubículos de conocimiento que hacen que el proceso de aprendizaje sea desmotivador. Si conseguimos que eso que tiene que aprender el estudiante lo haga a partir de una necesidad, que él vea claro el aprendizaje, este se va a convertir en algo significativo y el estudiante se va a motivar y va a leer todos los libros que hagan falta para conseguir su objetivo. Se trata de generar interacción con el entorno. Ahora, al buscar la manera de generar los resultados, el profesor utiliza herramientas del modelo tradicional. Se le sigue pidiendo al estudiante textos escritos como resultado de aprendizaje, cuando hay otras formas de comunicar y hay otras formas de llevar el mensaje a aquel que lo quiere leer. El resultado del aprendizaje no necesariamente debe ser una pantalla con texto o estar impreso en un papel. Las pantallas tienen el poder de entregar mensajes a nivel audiovisual, multiformato, que son mucho más efectivos. Bueno, uno de los problemas que se dice que hay en el mundo actual y por el cual estamos como estamos es la educación. Una educación, muchas veces una educación profesional, pero lo que llamamos un analfabetismo técnico, es decir, la persona se prepara en lo específico de su carrera, pero en el sentido social, en el sentido humano, como que se queda corto. Se están dando nuevos cambios, son cambios grandes, son cambios drásticos. ¿Cómo se imagina que va a ser más adelante? ¿Qué va a generar esos cambios? ¿Cómo va a ser la sociedad educada a través de estos cambios? Bueno, a nivel de mi país, por ejemplo, ya se han dado cambios en el currículum importantes. Eso no quita que quizás no hayan causado, no haya tenido la repercusión en los modelos didácticos que se esperaban, pero el pasar de un currículum organizado en diferentes contenidos a pasar a un currículum competencial, o incluso en los planes de Bolonia de modificación de la educación superior, también proponen otro tipo de formación, proponen un tipo de formación hacia la que las instituciones educativas están yendo, y es un modelo que tenga mucho que ver con los intereses del que aprende, con la práctica, con modelos quizás más inductivos, ¿no? Desde el interés y la motivación a la generalización del conocimiento. Y además el modelo competencial también no deja de lado lo que tú comentabas, ¿no? Que es exclusivamente una educación basada
en un determinado tipo de contenidos, sino que también recoge pues algo fundamental, que es la parte más socioafectiva de la educación. Y de hecho yo creo que debemos tender hacia un modelo más, por así decirlo, humanista de formación, tanto en niveles iniciales como en la universidad, y trabajar a nivel global los ámbitos competenciales de los estudiantes. Bueno, en una de las conferencias que estuve mirando suyas, hablaba y proponía el análisis de las TIC, que si las TIC son negativas, que para algunos son negativas, y las TIC son positivas, que para otras son positivas. Pero la conclusión era que hay que saber crear una cultura positiva de las TIC. ¿Cómo es eso de crear una cultura positiva de las TIC? A ver, la visión amplia de la tecnología dice que nosotros somos seres humanos precisamente desde que utilizamos la tecnología. Pasamos de ser homínidos a seres humanos precisamente en el momento en el que empezamos a extender las posibilidades que nos da nuestro cuerpo y posteriormente nuestra mente. Por lo tanto, somos seres rodeados de tecnología. Nosotros dos estamos haciendo una entrevista y nos cuesta menos mantenernos en esta posición porque estamos utilizando tecnología artefactual, claro, que sirve para estar a este encuadre. También, ¿no? Cómodamente sentados, ¿verdad? Tú tienes en tus manos tecnología simbólica, por eso puedes saber qué preguntas me vas a hacer, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la tecnología es inherente a nosotros y podemos negarla, pero somos como somos por la tecnología. La visión positiva de la tecnología indica que tenemos que ser críticos frente a ella y tenemos que conocerla, no podemos darle la espalda. Evidentemente, hay usos de la tecnología que no son nada positivos para las personas y por eso tenemos que conocerlas muy bien. Si no las conocemos no sabremos cómo contrarrestar esos posibles usos negativos e incluso cómo alfabetizar a nuestros jóvenes para que tengan una visión y una experiencia positiva de esa tecnología. Bueno, ahora lo otro que ocurre con la tecnología es que todo hoy en día lo hacemos desde el computador, desde el PC. Entonces las investigaciones, internet, el aula virtual, los blogs, y pareciera que el mundo se nos volvió ahí. Desde una estrategia de aula virtual también existe la posibilidad de desconectarnos de la tecnología pura, pues digamos, para conectarnos con lo físico, con esa experiencia del ambiente. Por supuesto que sí, es muy recomendable. El aula virtual y el entorno virtual es eso, un entorno. Y en la experiencia de aprendizaje tiene que ser lo único que sea virtual. Toda la demás experiencia tiene que ser presencial y dependiendo de el programa en el que estemos, pues debemos buscar experimentar, entrevistar a gente, charlar, visitar centros, experimentar cualquier cosa que sea física, por supuesto que sí. Luego tenemos un medio que no es un aula con mesas y sillas, ni a un profesor delante que nos explica, sino que tenemos un entorno a partir de la pantalla. Es cierto que las pantallas y las tecnologías nos facilitan muchas cosas. Antes hablabas de la biblioteca. Probablemente toda esta biblioteca quepa en un dispositivo tecnológico así y nos permita llevarlo otro dispositivo así y leerlo, ¿verdad? Muy pequeño, que incluso puede pesar 300 gramos o 200 gramos. Ese cambio y esa tecnología la debemos valorar y realmente, si nos permite obtener información, acceder a la información, ¿por qué no vamos a utilizarla? Siempre desde una visión crítica, pero sin negarla por el mero hecho de ser tecnología. Bueno, hay otro problema y es que ha habido mucha, cada vez es menos la verdad, pero sí ha habido mucha resistencia. Yo creo que al principio, cuando ustedes empezaron con esta experiencia, pues también la hemos vivido aquí en el país, hay una resistencia enorme al tema de las tecnologías, al tema de las TIC. Yo he escuchado rectores de universidades muy reconocidas negar la capacidad que tiene un estudiante egresado de un programa virtual a distancia. Y presidentes de grandes compañías que dicen que no contratarían a una persona que ha sido egresada de este tipo de educación virtual y a distancia. ¿Cuál sería, qué hacemos para contrarrestar estas miradas y estas posiciones? Bueno, por suerte y sin hacer demasiadas cosas, sino que con el devenir de los programas
y de las universidades y la progresión que han tenido en implantar los programas virtuales, ese discurso ha ido cayendo y anulándose. Evidentemente ese discurso partió de un momento muy inicial de los modelos a distancia, y poco a poco ya pues se ha visto claramente que una persona puede aprender o no igualmente en un entorno presencial que en un entorno virtual. Es evidente que desarrollar el proceso de aprendizaje en un entorno y en otro es diferente. Cada uno tiene sus cualidades, incluso cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero al final creo que queda demostrado por las acreditaciones de las universidades, de los programas y por incluso la práctica profesional que desarrollan ya personas que se han formado en un entorno virtual, que es completamente posible formarse a través de un entorno virtual. Otra cosa es que haya programas que requieran, como por ejemplo tiene mi universidad, prácticas en entornos presenciales, y esas prácticas se siguen haciendo. Nosotros, por ejemplo, formamos a psicopedagogos, formamos a profesores, y el programa tiene un programa de prácticas que incluso es más largo que en otras universidades presenciales, y en ese programa de prácticas el estudiante va a los centros educativos a hacer sus prácticas como en otro programa cualquiera. Hay otro campo en el que las tecnologías han ayudado mucho: la autoformación, lo que antiguamente se llamaba ser autodidacta. Hoy existen dentro de esas maneras no formales de aprender, o muy informales, un sinnúmero de tutoriales. En la actualidad, con las posibilidades de acceso a la información, la frontera entre lo que un estudiante puede aprender en un proceso tradicional con un profesor delante que le explica puede ser inferior frente a los cientos de tutoriales que los usuarios han colgado en la red. Son muchas las cosas que se pueden hacer a través del Internet. Se puede aprender a tocar guitarra, a hacer una marioneta. Incluso se puede aprender a autodiagnosticarse frente a una posible enfermedad. Es por esta razón que el profesor tiene que reinventarse y tiene que pensar en una tarea educativa mucho más compleja de la que hasta ahora ha tenido, tarea que resulta mucho más apasionante. Por otro lado, debe alfabetizar y cuidar los entornos personales de aprendizaje, que fue otro de los conceptos que el profe Bautista trató en su conferencia, para que sea bien configurado y bien utilizado, con el objeto de que todos los usuarios puedan aprender de manera responsable. Todos tenemos un entorno en el que accedemos a mucha información y con el que aprendemos, incluso a veces de forma inconsciente. Y una de las responsabilidades de la educación es hacer consciente al usuario, a ser críticos frente a la información y los posibles aprendizajes, y a saber buscar aquellos inputs y agentes que le permitan aprender mejor. El profe Bautista es educador, es una persona que se ha dedicado al tema de la educación, un poco con el tema también de la psicología, y ha logrado trabajar todo este entorno. ¿Han encontrado dentro de estos procesos programas que tengan mayor dificultad de adaptar, o que quienes trabajan en esas miradas tengan más dificultad? ¿Cuáles serían y qué dificultades ha visto en ese sentido? Yo creo que los programas que actualmente son un poquito más complicados de virtualizar son los que tienen que ver con la salud, atención al paciente, incluso con programas que tienen que ver con mucha práctica de laboratorio. En esos programas pues es muy difícil dar alternativa en una forma virtual. Todo que hay instituciones incluso que hacen vídeos demostrativos de cosas manipulativas. El material que tiene que utilizar en su propia casa el estudiante no es demasiado caro y se pueden desarrollar. Pero evidentemente aquellos programas que requieran mucha manipulación, mucha experimentación, estar en laboratorio o estar visitando a paciente constantemente, o incluso técnicas manipulativas, son algo un poquito más complicados. Existen ya programas que tienen que ver con la salud, importantes, incluso con la atención a pacientes de forma remota, etcétera, pero sí que quizás es un campo con el que menos se ha desarrollado la formación virtual. Profesor Guillermo Bautista, muchas gracias por haber estado con nosotros, por estas gratas enseñanzas, estos gratos aprendizajes que nos brinda. Y a ustedes, amigos televidentes, el reto es aprender todos los días, aprender hoy, aprender mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que sigan con la programación del canal Zoom.